Saludos cordiales a todos. Vamos en esta oportunidad a mostrar a través de este sencillo tutorial la construcción de una curva característica de operación. Este tutorial corresponde a uno de los temas de nuestro curso de control de la calidad de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En su nombre la ingeniera Diana Patricia Díaz y quien les habla el ingeniero Germán Gómez Solarte. Les damos la bienvenida y esperamos que este tutorial sea de mucha utilidad. Antes de abordar el tema como tal, conviene referirnos a los planes de muestreo, de aceptación, ya sean por atributos o ya sean por variables. Aquí vamos a plantear un muestreo de aceptación hipotético a partir de una empresa, digamos una empresa maquinadora, productora de rodetes Pelton para turbinas. Entonces digamos que se han maquinado varios de estos rodetes, digamos una producción masiva, y se desea establecer un muestreo para este tipo de productos, de tal manera que tengamos una muestra representativa que nos permita optimizar el costo de esa inspección, que se traducen pues en los costos de la calidad de la empresa. Para elaborar entonces nuestra curva característica de operación es importante tener estos datos previo a la construcción como tal, dado que es importante reconocer el contexto sobre el cual se desarrollan las curvas características de operación. Uno es el tipo de plan solicitado. En este caso vamos a trabajarlo por facilidad en un muestreo de aceptación simple, y pues por lo que hay muestreos dobles y hay muestreos triples y múltiples, etcétera, y sencillamente el muestreo simple quiere decir que una vez se define o se miden las variables o se hace seguimiento, los atributos a partir de la muestra que se ha seleccionado, se toma una decisión en ese momento, una decisión con fundamento en los criterios de aceptación y de rechazo, que es lo que en esencia provee un plan de muestreo, y se toma la decisión, decíamos, de aceptar o rechazar un lote. Si es un muestreo doble, entonces doble indicaría que si el muestreo o si el lote en la primera muestra es rechazado, hay la posibilidad de sacar una segunda muestra de lote, y sobre esa segunda muestra de lote, pero dependiendo de los resultados que se obtuvo en el primer muestreo, se toma una decisión. Y así sucesivamente pueden haber muestreos dobles o triples. El más sencillo de todos para efectos de fundamentación pues es el muestreo simple. Otro elemento importante es conocer el nivel de inspección. Vamos a trabajar con un nivel de inspección tipo 2. Esto hace alusión a la rigurosidad de la inspección que ha determinado la organización, la empresa. Esencialmente hay dos tipos de muestreos: muestreos especiales con ciertos subniveles y muestreos de inspección general con 3 niveles. Y lo que determinan estos niveles de inspección es qué tan rigurosa y qué tan grande es la muestra que se necesita y qué tan rigurosos son los criterios de aceptación y de rechazo. Entre más riguroso sea el plan de muestreo, pues el tamaño de la muestra puede ser más grande, y más cerrados, más estrechos los criterios de aceptación y de rechazo. Otro elemento importante es el AQL, que es el nivel aceptable de calidad, es el máximo porcentaje de defectuosos aceptado por el cliente. La base de este muestreo de aceptación simple será la tabla militar estándar, que es una serie de informaciones estadísticas que se han consignado en diferentes tablas de la serie militar, en este caso la serie 105D, que lo que tienen es ya los datos definidos sobre el tamaño de la muestra y sobre el criterio de aceptación y rechazo a partir del tamaño del lote a inspeccionar. Aquí vamos a suponer que vamos a inspeccionar o que el tamaño del lote es de 1000 rodetes Pelton. Entonces
vamos a agilizar aquí el procedimiento que está escrito, pero lo voy a demostrar aquí en nuestra presentación. Entonces decimos que lo primero que se necesita saber aquí es, además de estos datos de parámetros generales, es el tamaño del lote, 1000 rodetes Pelton. Con esos 1000 rodetes, 1000 unidades, que es el tamaño de la muestra, voy a hacer uso de la tabla número 1 de la militar estándar y ubico en la primera columna de nuestra tabla, en estos rangos de tamaños de muestra, donde está el número 1000. El número 1000 estará, ya lo tengo aquí marcado, entre el rango de 501 y 1200. Bien, decíamos entonces que en la primera columna, entonces, para hacer una descripción también de esta tabla, la primera columna contiene unos rangos que corresponden a diferentes tamaños de lote, de diferentes, tamaños o magnitudes. Luego hay dos secciones, una sección denominada nivel de inspección especial, que es el tipo de inspección al que nos hacíamos referencia anteriormente, y otro que se llama nivel de inspección general. Como pueden ver, el nivel de inspección especial tiene 4 subniveles de S1 a S4 y unas letras clave, unas letras guías, y el nivel de inspección general tiene 3 subniveles, 1, 2 y 3. Estas letras claves que están constituidas como parte de esta tabla, lo que contienen es una referencia a la tabla número 2 de la militar estándar. Entonces lo que vamos aquí a mostrar es que tomando como base este rango de 501 a 1200, entonces sobre esa misma línea, sobre esa misma fila hacia la derecha, vamos hasta cruzarnos con la columna que hemos seleccionado como nuestro nivel de inspección general, que es tipo 2. Es el de los más utilizados, pues el tipo 1 es un poco más, sencillo, no tan complicado ni riguroso, y el 3 es más riguroso, entonces utilizamos un término medio. Entonces miremos que la letra clave es la letra J. Con esa letra nos vamos hacia la segunda tabla de la militar estándar, que aquí la presento, que contiene los siguientes componentes. Una primera columna que son las letras claves, las mismas que están aquí en esta primera tabla. Enseguida está una columna que se denomina tamaño de la muestra, asociada a la letra clave. Luego tenemos una serie de columnas que corresponden al nivel aceptable de calidad, o AQL, que recordemos para nuestro ejercicio hemos dicho que es 1.5, y luego vienen los criterios de aceptación o de rechazo. Entonces, con fundamento en la letra clave que hemos descubierto a partir de la tabla 1, que es la letra J, por esa misma fila obtenemos el tamaño de la muestra, que es de 80. Si continuamos por esa misma fila y nos cruzamos con la columna que contiene el nivel aceptable de calidad AQL 1.5, encontramos dos números, el 3 y el 4. El 3 corresponde, como pueden ver, al criterio de aceptación y el 4 al criterio de rechazo. De ahí que ya hemos obtenido nuestro plan de muestreo. Nuestro plan de muestreo es para 1000 rodetes. Vamos a seleccionar una muestra de tamaño 80, aceptaremos el lote hasta con 3 defectuosos, que es lo que hemos encontrado de la tabla, y se rechazará a partir del cuarto defectuoso con un nivel aceptable de calidad de 1.5% y dentro de un tipo o nivel de inspección general tipo 2. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque, son los insumos necesarios para elaborar nuestra curva característica de operación. Entonces, ¿qué es lo que hace la curva característica de operación? La utilidad, que tiene la curva característica de operación es que nos permite determinar la confiabilidad de nuestro plan de muestreo. La curva característica de operación plantea, o es una curva, una gráfica que contiene un eje que es el porcentaje de defectos de un proceso y el otro eje es la probabilidad de aceptación de un lote con X número de defectos. Entonces hemos vaciado aquí en nuestra hoja de trabajo nuestro plan de muestreo.
en la industria generalmente se los denomina así, es un plan de muestreo simple 80-3-4, que significa que vamos a tomar una muestra de tamaño 80, aceptaremos hasta con 3 defectuosos y rechazaremos a partir del cuarto defectuoso, siendo este un plan de muestreo simple. Recordemos, el tamaño del lote era de 1000, el AQL era 1.5 y este es un dato que vamos a requerir para efectos de validar luego nuestra curva, y es el porcentaje histórico, porcentaje tipo de defectuosos que bota un proceso, el proceso que estamos estudiando, de la característica de calidad que estemos midiendo en la organización. Entonces, para este caso vamos a suponer que normalmente nuestro proceso tiene un 4% de defectuoso. El tipo de muestreo, ya lo hemos dicho, es general tipo 2, y aquí estamos sencillamente vaciando nuestro plan de muestreo. Vamos a N será 80, el criterio de aceptación 3 y el criterio de rechazo 4. Siendo así, calculamos ahora sí nuestro NP sub 0. NP sub 0, ¿qué es? N es el tamaño de la muestra y P sub 0 es la probabilidad de defecto esperada, de tal manera que NP sub 0 esencialmente es el número de defectos que se esperan, el número de defectos. Entonces, como se puede ver aquí en la fórmula, esencialmente es N, que es 80 elementos, multiplicado por el porcentaje típico de defectos, que es de 4%, por lo tanto esperaríamos 3,2 defectos, digamos 4 defectos. Desde ahí ya podemos ir viendo qué tan conveniente puede ser nuestro plan de muestreo, puesto que el plan se aceptará hasta con 3 defectos y se rechazará a partir de 4. 3.2, pues en términos de variables discretas es 4 defectos. Entonces hay un riesgo alto de entrada de que se rechace nuestro lote. Pero entonces vamos a validar qué tan bueno es nuestro plan de muestreo con la curva característica. Entonces aquí yo he preparado sencillamente una tablita de datos para hacer el cálculo. Esencialmente 3 columnas, una columna que se denomine porcentaje de defectuosos, P sub 0, es una tabla que usted la puede formular, va desde el 0 al 15 o 20, con 20 datos, 20% es suficiente para poder calcular nuestra curva. Entonces sencillamente usted aquí introduce valores del 0 al 15 o al 20, y con eso es suficiente. Luego vamos a calcular el número de defectuosos esperado, el NPO. Entonces introducimos la fórmula, será N, que lo tenemos acá en esta celda, N que es 80 y no va a variar, por eso lo fijamos con F4, multiplicado por el P sub 0, digamos el porcentaje de defectos para cada dato. En este caso, pues para el primer dato pues será 0%. Entonces nos da 0, ya con base en eso arrastramos o nos ubicamos aquí en la esquina inferior derecha en sus pantallas y hacemos doble clic y ya automáticamente pues nos está botando el número de defectos esperado. Ahora pasamos a calcular la probabilidad de aceptación. La curva de característica operativa trabaja con la función de probabilidad de Poisson. Pues en este curso no vamos a profundizar en el origen y en la explicación, digamos, exegética de por qué la Poisson. Vamos a ser un poco más prácticos y vamos a ir a utilizar, digamos, esta función. Entonces vamos a llamar a esta función, nos vamos a la pestaña insertar de nuestro Excel y nos vamos a fórmulas, en fórmulas a insertar función. Y aquí en este primer recuadro podemos escribir, si queremos, la palabra Poisson, que es con doble S, y le damos clic en ir. Y ya está, tenemos dos funciones, distribuida y la Poisson normal, que tiene el valor acumulado. Utilizamos la primera de ellas, la Poisson distribuida. Aceptamos. Nos pide un valor X, que es el número de eventos. X, número de eventos quiere decir el número máximo de elementos que podemos aceptar como defectuosos, que es el valor de C. Entonces hacemos clic sobre el recuadro y nos ubicamos en donde está el valor de C, que es
la celda C10. Como esta celda va a ser invariable, porque no tenemos otro criterio, porque eso nos lo está dando nuestro plan de muestreo, por eso era la importancia de ver primero nuevamente el tema de los planes de muestreo y luego hablar de la curva característica. Es que necesitamos de este dato. Como no va a variar, lo vamos a fijar con F4. Volvemos a nuestro cuadro de diálogo y nos pide el valor de media. Media es el número esperado, ¿no? Dice positivo en este caso, ¿de qué? De defectos, de eventos. Entonces ya lo hemos calculado. Vamos a nuestra gráfica y corresponde a nuestra columna que recientemente hemos calculado. Entonces nos ubicamos en la celda, hicimos clic sobre la celda B16 y retornamos a nuestro cuadro de diálogo. Luego aparece un cuadro en donde nos pide el valor lógico sobre si la probabilidad la necesitamos acumulada o la función de probabilidad bruta. Vamos a trabajar con la probabilidad acumulada porque vamos a trabajar el área de la curva. Podemos escribir un 1 o literalmente la palabra verdadero. Aceptamos y ahí ya tenemos nuestra primera probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si el porcentaje de defectuosos es 0 en el lote, pues no vamos a tener ningún defectuoso, 0. Y si no tenemos ningún defectuoso, la probabilidad de aceptación de nuestro lote, ¿cuál va a ser? El 100%, o sea 1. Y nuestra probabilidad irá disminuyendo a medida que nuestro porcentaje de defectuosos y por ende el número de defectos, el porcentaje de defectuosos y el número de defectuosos pues incremente. Con base en eso, entonces copiamos ya la fórmula y obtenemos ya nuestra tabla para la curva característica. Ahora procedemos a graficar. Sencillamente nos vamos a la pestaña insertar, vamos a insertar un gráfico. Les recomiendo que sea este gráfico de dispersión, y dentro de dispersión busquemos el gráfico que es suavizado, con líneas suavizadas de marcadores. Entonces generalmente pues ya esto es de construcción de cada uno. Yo normalmente primero selecciono los rangos que voy a graficar o las series que voy a graficar. Entonces he seleccionado desde el título de P sub 0 hasta mi rango, hasta el número 20%. Con el control presionado y sin soltar voy a la otra serie que voy a graficar, que es la probabilidad de aceptación. El NPO no lo necesitamos ya para nuestra curva. Entonces ya con esos dos rangos seleccionados, ahora sí suelto el control y me voy a mi gráfico de dispersión que había seleccionado, que es el suavizado. Y miren, ahí ya tenemos nuestra curva. Esencialmente ya está nuestra curva característica. Ya sencillamente ya viene el proceso de pulir nuestro gráfico. Por ejemplo, fíjese que el eje de las Y va del 0 hasta el 1.2, siendo que el valor máximo de nuestra probabilidad es de 1. Entonces podemos ir escalando ese eje. Seleccionamos con el clic primario, luego clic secundario, el eje Y, le decimos dar formato al eje, y luego vamos aquí en opciones de eje. Seleccionamos en máxima, fija, y en fija cambiamos el 1.2 por el 1. Cerramos y ya nuestra gráfica pueden ver que se ha modificado. Podemos allá seguir construyendo otros elementos. De pronto los marcadores los seleccionamos, quizás los podemos hacer un poco más sencillos. Entonces vamos a opciones de marcador, le decimos que sea un marcador integrado, no lo quiero en rombo, lo quiero digamos un poquito más suavizado y voy a disminuir su tamaño. Entonces ahí ya tengo nuestra curva característica con otros datos. Si quieren, ustedes pueden colocar también los datos, sino que es queda muy abigarrado, muy complejo ya la presentación con las etiquetas de datos. Entonces pues no se ve bien. Entonces sencillamente no trabajamos esa parte. Ahora el título, digamos, esta es la curva característica de operación.
digamos inspección simple, plan 80 3 4, digamos rodetes, y rebuscamos un poco la letra y ahí ya tenemos este elemento. Entonces la gráfica esencialmente, o la curva, lo que está describiendo es el comportamiento de las probabilidades. Decíamos que otra cosa importante, la descripción de los ejes, ¿no? Entonces en el eje X tengo el porcentaje de defectos, ¿no? de defectuosos, y en el eje de las Y tengo la probabilidad de aceptación. Entonces sigo, digamos, trabajando mi gráfica. Voy a adoptar unas características de diseño específicas. Me voy a inclinar por seleccionar, puede ser esta, listo. Esto no lo necesito. Entonces título de eje, aquí le decimos que esto es la probabilidad, este es el porcentaje de rodetes, digamos de una vez, rodetes defectuosos. Y acá tenemos en la Y la probabilidad de aceptación. ¿Ok? Entonces, si nuestro plan se comporta, o nuestro proceso se comporta de acuerdo al comportamiento típico, que equivale a 4%, entonces veamos, con 4% estamos hablando más o menos por aquí, de acuerdo a nuestra curva, y estamos hablando aproximadamente de un 60%, 60.2, lo cual se ratifica aquí. 4% es igual al 60% de probabilidades de aceptación, es decir, que nuestro plan de muestreo tendría una probabilidad de aceptación del 60%. Entonces el investigador ya puede conceptuar acerca si nuestro plan de muestreo y nuestro proceso es confiable o no, o si necesitamos, digamos, mejorar nuestro proceso, si el riesgo es muy alto, ¿no? El riesgo tanto para el productor como para el consumidor, es decir, para el fabricante como para el consumidor, y con base en eso pues se determina si se ajusta a nuestro plan de muestreo. Esta es nuestra curva característica de operación, como ven es muy sencilla, y de acuerdo pues ya los diferentes cambios que usted le puede hacer, puede mejorarla. Yo aquí tengo una curva, miren, ya con más elementos, pero esencialmente esa es la curva. Así que eso es todo, espero que les haya servido. Muchas gracias.